Bueno, y nosotros vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de la macrozona sur porque precisamente se han registrado en las últimas horas y en el día de ayer nuevos ataques incendiarios, nuevos videos que han demostrado la violencia que se está viviendo en la zona. También 3 trabajadores resultaron heridos el día de ayer y por eso vamos a hablar con Pablo Urquizar, que es el delegado presidencial para la macrozona sur. Muchísimas gracias por conversar con nosotros, Pablo. Muy buenas tardes. Matilde, muy buenas tardes. Precisamente me encuentro muy ocupado con lo que está ocurriendo en la provincia de Arauco y también en la región de la Araucanía, donde también hoy día tuvimos 2 atentados incendiarios, uno en la provincia de Cautín y también en la de Mayeco. ¿Hay algún antecedente, sobre todo después del video que pudimos ver ayer? Porque ahí claramente hay una evidencia que probablemente en otros casos también, pero esta vez es pública. ¿Se pudieron obtener mayores informaciones a partir de este video, que es el video donde esta persona encapuchada saca a un camionero de la cabina del auto, lo tira al suelo y lo encañona? Yo creo 2 cosas importantes al respecto. Lo primero es que quien se adjudica los graves atentados incendiarios ocurridos en Coranilahue y en Los Álamos el día de ayer es la orgánica radicalizada y terrorista Resistencia Mapuche Lafkenche. Y por lo tanto, esa persona que se ve, ese delincuente, ese terrorista, forma parte de la Resistencia Mapuche Lafkenche, la que precisamente una vez que cometieron estos graves hechos de violencia, emprendieron rumbo hacia los lugares de destino y fueron seguidos por parte de las Fuerzas Armadas y también Carabineros de Chile en coordinación con la Fiscalía Regional del Biobío, y que se lograron incautar 9 vehículos, dentro de los cuales está, por ejemplo, esa camioneta en la cual se movilizaba y donde hay una evidencia abundante que permitirá prontamente seguir con la investigación y poder dar con los responsables. Claro, esto entonces la información sale porque los logran seguir y efectivamente son de este grupo Resistencia Mapuche Lafkenche, porque habitualmente, como usted lo señalaba, también dejaban panfletos adjudicándose acciones anteriores. Incluso hay algunos panfletos que dicen que las empresas, o sea, que ellos van a seguir estas acciones con Piñera o sin Piñera, con Boric o sin Boric, más allá de las intenciones que se tengan con dialogar. Esta vez no hubo panfletos, sino que se les siguió y eso permitió dar con la identidad del grupo. Ambas cosas, se les siguió, pero también hubo panfletos reivindicatorios. Lo que reivindicaban el día de ayer era la libertad de 8 personas que fueron condenadas en diciembre pasado por el Poder Judicial en base a un trabajo con el Ministerio Público, también el gobierno. ¿Por qué? Por el asesinato de un comunero mapuche, que es don Eleodoro Reimán. 8 personas que forman parte integrante de la Resistencia Mapuche Lafkenche y que esta orgánica ejercen terrorismo a través de la presión, a través de atentados incendiarios, de daño a las víctimas para cambiar decisiones en la autoridad. En este caso, para la libertad de estas 8 personas que asesinaron a don Eleodoro Reimán. Pero también la misma Resistencia Mapuche Lafkenche es la que a través de sus atentados incendiarios exige al gobierno el retiro de los militares y por lo tanto el estado de emergencia. Evidentemente, como Estado no podemos someternos a estas orgánicas radicalizadas y terroristas que han afectado a familias mapuche y no mapuche. Solo un dato adicional: el día lunes fue asesinado don Edgardo Buenteo en el sector de Las Huellas, en Tirúa. Edgardo Buenteo, también las personas que están vinculadas a la Resistencia Mapuche Lafkenche también están siendo objeto de investigación por ese grave asesinato. Y ayer se detuvo a una de las personas y hoy día está en prisión preventiva gracias precisamente al trabajo muy mancomunado que se hizo con la Policía de Investigaciones. ¿Usted diría, Pablo, que este es el grupo más activo en la macrozona sur, más allá de la CAM o el grupo anterior que se había identificado, la UAM? No, yo diría que este es el más activo en la provincia de Arauco. Pero existen otros grupos que están bastante activos. Por ejemplo, la Huaychana Aucamá, porque usted señaló, ¿cierto?, que es la UAM. La UAM reivindica permanentemente en distintos atentados incendiarios a 2 personas. Además de exigir el retiro del estado de emergencia, es a Luis Tranamil. ¿Quién es Luis Tranamil? Luis Tranamil es la persona que hoy día está imputada
por el grave asesinato del cabo Naín. Está en prisión preventiva y que el gobierno ha pedido una acusación particular pidiendo presidio perpetuo calificado junto con la Fiscalía, y también a Emilio Berkhoff. Emilio Berkhoff está hoy día en prisión preventiva por tráfico de drogas de 823 kilogramos de cocaína. Son a esas personas precisamente que la UAM, es decir, narcotráfico y asesinatos, reivindica pidiendo el retiro del estado de emergencia, y por cierto, de los militares. Y por cierto, también la coordinadora Arauco Mayeco y también la resistencia mapuche Mayeco empiezan a operar dentro de la macrozona sur. Por lo tanto, son varios grupos activos que todos tienen un denominador común: instrumentalizan las legítimas reivindicaciones del pueblo mapuche para esconder sus delitos puros y duros como narcotráfico, robo de madera, tráfico de armas, municiones o robo de vehículos, y además tienen en común que piden la salida de los militares y del estado de emergencia en la macrozona sur. Pablo, bueno, la extensión del estado de excepción constitucional va a ser hasta 2 semanas después que se haga el cambio de mando. Usted efectivamente es un defensor de esta medida. En términos de números, porque estamos viendo hechos como esto, hemos visto semanas tremendas donde han ocurrido 4 asesinatos solamente en una semana. ¿Usted cómo podría calificar el aporte que ha sido el estado de excepción cuando estamos viendo, claro, situaciones como esta? Mire, yo se lo respondo desde 2 puntos de vista. El primero, cuando se condenaron a las 8 personas en Cañete por el asesinato de don Eleodoro Raimán en diciembre pasado, se produjo un atentado incendiario, el atentado más grande que ha tenido la macrozona sur desde la perspectiva de las viviendas y hogares, 31 cabañas quemadas por parte de la resistencia mapuche lafkenche. La pregunta que uno se hace, entonces los Poder Judicial, con el Ministerio Público y con el gobierno, lo que tienen que hacer es no condenar a quienes asesinan a comunidades mapuche. Obviamente que esa no es la respuesta. Ahora, aquí estamos trabajando y estamos persiguiendo a orgánicas radicalizadas y terroristas. Cuando el Estado actúa frente al delincuente común, el delincuente común se inhibe. Cuando el Estado actúa frente al delincuente terrorista y organizado, este reacciona. Y esto es lo que precisamente se produjo a propósito de la condena y las 31 cabañas. Lo mismo está pasando en el estado de emergencia. El estado de emergencia está provocando un 47% menos de hechos de violencia, un 23% menos de usurpaciones, un 71% menos de usurpaciones, y 23% menos de atentados incendiarios, 152 detenidos, ayer el día 153 con el asesino de don Edgardo Buenteo, y por lo tanto hay una presión que se está haciendo sobre esta orgánica. Pablo? Sí, ahora, ¿qué ocurre? Que aún siguen materializándose hechos graves de violencia. Claro, como por es ejemplo a eso lo que yo me refiero, los asesinatos. Pablo, claro, pueden haber disminuido un tipo de delitos, pero han crecido otros, que son tal vez más graves. Es que no es correcto decir que antes no había hechos de violencia ni tampoco asesinatos. O sea, yo le pongo ejemplos concretos previo al estado de emergencia. Pero por eso yo le pregunto, si hay alguna cifra que pueda mostrar la evidencia también de eso. Las cifras son claras, se las digo. Yo creo que en el caso de los asesinatos me parece que no es oportuno hablar de números, sino que hay que hablar de personas. Son personas, son familias, no, sin duda, las que han sufrido sus seres queridos. Y le pongo ejemplo, don Hernán Allende, precisamente previo al estado de emergencia. ¿Sí? ¿Por qué se decreta el estado de emergencia? El estado de emergencia se decreta no han porque hay un logrado aumento. Rebajar el número de asesinatos, y eso es lo que le estoy preguntando. Lo que se ha hecho sustantivamente en base a un trabajo de disuasión, de visualización y de intervención es incrementar sustantivamente los detenidos, es lograr la disuasión en aquellos delitos que son propios del financiamiento de estas orgánicas radicalizadas y terroristas, como narcotráfico, como tráfico de armas, tráfico de drogas, robo de vehículos, robo de madera. Y lo que están haciendo precisamente estas orgánicas para efectos de desviar la atención desde la perspectiva policial y militar es intensificar sus hechos de violencia de manera selectiva. Yo le pongo un ejemplo el viernes pasado. El viernes pasado, un carabinero de control de orden público
que precisamente trabaja en Tirúa, enfrentando un terrorismo, narcotráfico, el crimen organizado, iba por la ruta B72 junto a sus hijas y su señora y suegra, y resulta que le dispararon a matar. Así es. En conversación con don Mariano Riquelme, yo le preguntaba, don Mariano, ¿qué pasó? Y me decía, es que imagínense, ¿quién puede disparar a matar a una familia entera? Bueno, eso es un ataque precisamente selectivo, porque lo que están haciendo las Fuerzas Armadas con las policías es quitándole la forma de financiamiento de esta orgánica radicalizada y terrorista, y por lo tanto sus negocios lucrativos. Y desde esa perspectiva están intensificando estos hechos de violencia, cuestión que evidentemente no vamos a permitir. Ahora, si uno se pregunta, ¿hay una situación excepcional en la macrozona sur distinta al resto del país? Por cierto, y por lo tanto se necesitan medidas excepcionales. Lo que no es coherente es que precisamente frente a quienes están pidiendo el término del estado de emergencia son los terroristas, y quienes están pidiendo la mantención del estado de emergencia es el 81,56% de la Araucanía. Por lo tanto, ¿a quiénes tenemos que hacer caso? ¿A los terroristas o a la gente, familia mapuche o no mapuche, que quiere vivir en paz? La respuesta me parece que es evidente. Claro, usted se habla de esa consulta que se hizo un fin de semana durante el mes de noviembre. Pablo, yo le pregunto, han pasado 4 años desde el gobierno del presidente Sebastián Piñera, que partió de forma auspiciosa con las conversaciones que tuvo el exministro Moreno, el exministro, digo, de Desarrollo Social en la zona. ¿A qué atribuye usted que se esté terminando de esta manera? Yo creo que hay varias situaciones que uno podría explicar, ¿ya? Primero, la relativización de la violencia como método de acción política. Acá, frente a una misma realidad, yo le pongo un ejemplo concreto. El día 9 de pero julio, ¿ustedes desarrollaron la inteligencia necesaria como para poder intervenir estos grupos, por ejemplo? es que yo le quiero contar lo más importante, porque lo operativo se sustenta en lo político. Si no hay un sustento, no hay un acuerdo en lo político, esto repercute en lo operativo. Yo le doy un ejemplo con algo muy importante. El 9 de julio del año pasado, Carabineros fue atacado y don Seferino González creó en riesgo vital por el ataque que le hizo la coordinadora Arauco Malleca, entre los cuales estaba Pablo Marchán. Y Carabineros, en defensa propia, da muerte precisamente a una persona que estaba con un fusil de guerra. Ese mismo día, el presidente electo, Gabriel Boric, lo que pide es no a la militarización. En ese minuto no había militares, habían carabineros, y pide no más impunidad. ¿Frente a quién? Frente a Carabineros, cuando la realidad de lo que estaba ocurriendo era precisamente todo lo contrario. Porque ya, entonces usted responsabiliza al discurso político. ¿Qué otro elemento? Acá hay un problema de, evidentemente, relativización de la violencia como método de acción política. Acá hay otro problema también, los proyectos de ley. Usted me preguntaba, por ejemplo, el sistema de inteligencia del Estado. ¿Qué duda cabe que el sistema de inteligencia del Estado en la macrozona sur tiene que mejorarse y perfeccionarse? Le pongo un ejemplo. Nosotros presentamos un proyecto de ley el 13 de noviembre del año 2018, proyecto de ley que moderniza el sistema de inteligencia del Estado y que impacta, me tocó tramitarlo directamente en la macrozona sur, y resulta que lleva 3.178 días tramitándose en el Congreso Nacional y hoy día está empantanado en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, necesitamos herramientas, sí, pero acá el Estado en su conjunto, no solo el gobierno, y esto no lo digo solo por el gobierno de centro-derecha, también lo digo por el gobierno que viene, que es de izquierda, y que necesitamos también el Estado en su conjunto. ¿Y hay alguna autocrítica, Pablo? Por supuesto que las autocríticas están, que más que autocríticas son espacios de mejora que uno siempre tiene que hacer respecto a las coordinaciones, no solo las coordinaciones, la oportunidad, no solo la oportunidad, sino también las relaciones, no solo internas con las Fuerzas Armadas, con las policías, sino también con el Congreso Nacional, con el Poder Judicial. No puede ser que el mismo día que asesinaron a 2 personas en Carahue, como usted bien lo señaló, ese mismo día se deje en libertad por parte de la Corte de Apelaciones de Temuco a Facundo Yones Guala, que estuvo prófugo de la justicia 4 años, se detuvo por parte del Poder Judicial y también las policías, se condenó por un atentado incendiario a una familia mapuche en la región de Los Ríos y se deje en libertad. Esas contradicciones evidentemente no pueden ser. ¿Y quién es Facundo Yones Guala? Precisamente está vinculado ¿a quién? A la Huaychana Ucamapu, orgánica radicalizada y terrorista, también la coordinadora Arauco Malleco. Pero volviendo a su pregunta, hay un trabajo que se está haciendo desde la perspectiva de la inteligencia, con todos los problemas que tiene,
en desarticular precisamente esta orgánica donde están identificados quiénes son los líderes, quiénes son los integrantes, y evidentemente acá lo que hay que hacer, como en todo Estado democrático de derecho, es poder conseguir las pruebas conforme al Código Penal y al Código Procesal Penal para efecto de condenarlas, como ya se ha hecho con Emilio Berkov, con Luis Chanamil, con Vázquez Tramolao, con también Maril Mariñán, que fue detenido el día de ayer, y con una serie de personas que forman parte hoy día de lo que ellos denominan presos políticos mapuche. Pero esas personas son 81 personas que están en la cárcel de Macrozona Sur, que no están presas por su forma de pensar, sino que por secuestro, por tortura, por asesinatos, por narcotráfico. Pablo, para terminar, porque se nos acaba el tiempo, pero hay una declaración que me llamó profundamente la atención hace ya un par de años, cuando era ministro del Interior, Víctor Pérez. Él señaló en ese entonces, cuando asume, que no hay inteligencia en la Araucanía. Ha pasado el tiempo. ¿Usted diría que se ha avanzado respecto a esa declaración o hoy estamos en el mismo punto? Yo llegué a la Macrozona Sur el día 15 de marzo. Desde ahí hemos tenido todos los meses y periódicamente subcomités de inteligencia, precisamente con todas las instituciones, donde una de las cosas gratas, importantes, que se han ido incorporando instituciones, por ejemplo, como Gendarmería. Gendarmería tiene un nivel de inteligencia e información que es vital. Lo que ocurre en las cárceles impacta afuera, y lo que impacta afuera impacta también en las cárceles, por lo tanto, y así una serie de información que cada vez está siendo más cohesionada, no solo cohesionada, sino también colaborativa, y que está permitiendo obtener resultados concretos, como lo vimos el día de ayer, a los 2 días que asesinaron a una persona, ya hay una persona detenida, y que esperamos siga en prisión preventiva y pueda condenarse como en derecho corresponde. Muy bien. Pablo Urquizar, coordinador de seguridad de la Macrozona Sur, le queremos agradecer este tiempo con nosotros, la explicación y los datos a esta hora para poder entender un poco más lo que está ocurriendo en el sur y también, claro, comprender la dinámica, las cosas que se han hecho bien y las que no tanto. Muchas gracias. Gracias, Matilde, que esté muy bien. Bueno, a esta hora hacemos una pausa en Hoy es Noticia, ya son las 6 de la tarde con 8 minutos, regresamos con más.